¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy bonito. Un programa que he querido hacer desde hace tiempo porque es hablar ya de personas en especial. Hablar de personajes que son muy importantes para nuestra fe y que es importantísimo para nosotros, los cristianos, los católicos, conocer a estos personajes. Porque toda nuestra identidad católica viene definida en muchos aspectos por estas personas. Es decir, nosotros tenemos, gracias a Dios, pero también gracias a muchos hombres valientes a lo largo de la historia, nosotros tenemos una fe que no se ha movido en 2000 años. Y eso es lo más importante. Estas personas merecen un reconocimiento especial. Personas que formaron parte esencial de ese primer instante de la iglesia. Obviamente, para empezar a hablar de algún personaje en especial, tenemos que hablar de San Pedro. Ese es el tema de hoy, San Pedro. Este personaje tan especial, tan importante para nosotros los católicos, para nuestra fe, para nuestra historia. ¿Quién fue San Pedro Apóstol? Su Santidad Benedicto XVI, a lo largo de algunas homilías que realizó y algunas audiencias, nos hizo una narrativa muy hermosa sobre los apóstoles y sobre los principales personajes de la edad primitiva del cristianismo. Quise retomar ese asunto, quise retomar esos eventos que él hizo, esa crónica que hizo de estas personas y de su historia, porque verdaderamente deben de representar y formar parte de nosotros mismos, de nuestra identidad católica. Su Santidad, como les decía, el Papa Benedicto XVI, hizo este análisis de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Son muchos, obviamente, pero quise yo también tomar un poco esta batuta y hacerlo, por lo menos de algunos, de los principales, de aquellos que nosotros consideramos en un momento determinado que son personas que verdaderamente han transformado lo que es la fe, lo que es la iglesia, y que en mucho tiene que ver con nuestra propia identidad católica. Pues bien, el tema de hoy es San Pedro, un personaje muy, muy especial, y la invitación está dada para que todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida conozcamos a estos principales personajes de nuestra fe, aquellas personas que verdaderamente han moldeado la fe católica a lo largo de toda la historia, no solo de los santos recientes, no solo de los obispos actuales, sino de personas que en la antigüedad su intervención dentro de la fe verdaderamente significaron un cambio radical en cómo la iglesia se ha evolucionado, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia, cómo la iglesia ha ido adoptando, enriqueciendo su doctrina y también adecuando en muchos sentidos el lenguaje para poder utilizar todas las herramientas de la filosofía, de la lógica, incluso de las ciencias mismas, para poder llevar el mensaje de Dios hacia muchas más personas que necesiten escuchar la palabra de Dios. Hay que hablarles en un lenguaje especial y estas personas verdaderamente transformaron esta fe. Pues bien, ¿por qué empezar por San Pedro? Bueno, simple y sencillamente porque San Pedro, después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, es la persona que más se cita en el Nuevo Testamento. Es la persona que más actúa, que más interacción tiene en todo el Nuevo Testamento, inclusive más que San Pablo. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, las veces que San Pedro es citado en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar que fue citado como Pedro, con esta palabra Pedro, 154 veces. Con el nombre de Kefa o Cefas, como viene en algunas traducciones de las Biblias actuales, viene nombrado 9 veces. Y como Simón o como Simón Bar Jonás, viene citado 75 veces. Es decir, sabemos que San Pedro, su nombre de nacimiento era Simón Bar Jonás. Significa Simón, hijo de Juan. Esto lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42, cuando Juan nos introduce con los apóstoles. Se puede decir que este era su nombre natural y nosotros lo conocemos por Pedro, porque es nuestro Señor Jesucristo que le cambia el nombre. En el nombre viene dada su nueva misión, la misión de ser esa roca especial. Sabemos que era de la región de Betsaida, está al este del mar de Galilea. Tenía un hermano que se llamaba Andrés, que también es apóstol. Su oficio era de pescador, era un comerciante y pescador seguramente. Sabemos que tenía una posición económica, no voy a decir que era rico, pero sí que tenía una buena posición. Es decir, tenía las capacidades para mantenerse y tener una vida buena en muchos sentidos. Era dueño de un barco, era dueño de sus propias redes, no trabajaba para nadie más.
trabajaba para sí mismo. Por lo tanto, sabemos que Pedro era una persona que tenía una buena situación económica dentro de la Galilea de hace 2000 años. Sabemos que era conocido del apóstol Santiago y también del apóstol Juan. Eran de la misma región y ellos también eran pescadores, por lo tanto convivían diariamente entre ellos. Y bueno, sabemos un poco más de él, aunque realmente quisiéramos saber mucho, ¿no? Lo más importante de decir de San Pedro es que era un hombre religioso, era un hombre celoso, no era de los celotes, no quiero pensar que era del grupo judío de los celotes, pero sí era un hombre celoso de la fe, un hombre celoso del pueblo judío, alguien que buscaba de alguna manera el retorno del pueblo judío a esa grandeza y a esa gloria que había tenido y que se les había prometido por profecías del Antiguo Testamento. Es decir, él verdaderamente estaba esperanzado en la llegada del Mesías. ¿Cómo es que puedo saber esto? Pedro, junto con su hermano Andrés, en algún tiempo fue discípulo de Juan el Bautista. Sabemos que Pedro fue a ver a Judea para conocer a Juan el Bautista. Es posible que él haya estado ahí presente en el bautismo de Jesús. Puede ser, no lo sabemos realmente con certeza. Por eso a lo mejor fue tan fácil el acercamiento que él tuvo con Jesús de Nazaret, porque posiblemente lo había visto junto con Juan el Bautista. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pedro era discípulo o por lo menos escuchó la predicación de San Juan Bautista. Eso nos indica que él era una persona que verdaderamente buscaba la restitución del pueblo de Israel. Un judío celoso, un judío religioso, a lo mejor un poco rudo, a lo mejor no tan conocedor de leyes o de la doctrina judía o de muchas cosas, pero sabemos que era alguien que buscaba la restitución de la grandeza de su pueblo. Sabemos que era un hombre casado. No conocemos el nombre de su esposa, no sabemos si tenía hijos o no, pero sí sabemos que tenía una suegra. Existe una curación milagrosa de la suegra cuando Jesús, acompañado con los discípulos y con Pedro, van a la ciudad de Cafarnaún y se alojan en la casa de la suegra de Pedro. Inclusive los datos arqueológicos han descubierto dentro de una iglesia bizantina, o mejor dicho, debajo de una iglesia bizantina, encontraron una iglesia aún más antigua, y por unos grabados que encontraron ahí decían que esa era la casa de la suegra de Pedro. Entonces podemos pensar que la arqueología certifica este suceso, es decir, que sí existía en esta región, que sí existía esta persona, que sí hay un testimonio físico de la existencia de Pedro y de su vida. Otro dato importante, es muy importante esto para nosotros, porque después lo vamos a ver. San Pedro fue el cuarto discípulo en ser llamado por Jesucristo. Es decir, no fue el primero. Los primeros tres eran Santiago, Andrés y Juan. San Pedro es el cuarto y Mateo es el quinto. Pero San Pedro era el cuarto. Esto toma mucha importancia. Después lo vamos a ver cuando San Juan nos cita los nombres de los apóstoles. Van a ver que esto toma un cambio radical y muy importante para nosotros los cristianos. Bueno, sabemos que era un carácter fuerte, decidido, impulsivo, no se quedaba callado, siempre era el primero en hablar, siempre el primero en confrontar, siempre el primero en decir algo, en contestar a Jesús cuando él hacía una pregunta. Era el primero, el que estaba ahí en la punta de la lanza, listo para actuar, listo para intervenir. Era una persona extremadamente impulsivo. Pero también sabemos que era callado cuando debía de serlo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les pedía a los apóstoles que callaran, cumplían con eso. No dejaban que esta emoción se desbordara de ellos. Sabemos, como les digo, que era muy impulsivo, hablaba mucho. Era el primero siempre en surgir a tomar decisiones. Pero también en ocasiones se le ve ingenuo, se le ve temeroso, se le ve con miedo o incluso se le ve con duda. Constantemente él cuestionaba a nuestro Señor Jesucristo y no siempre entendía las respuestas. Por eso es que sabemos que en ocasiones él podía tener momentos de reflexión interna donde a lo mejor no entendía las cosas. Pero lo que sí sabemos es que era un corazón noble, un corazón honesto, ¿sí? Sabemos que su más grande tesoro, y lo digo desde una manera especial, yo creo que su más grande tesoro, independientemente de haber sido testigo de los milagros del Señor, independientemente de haber sido encomendado como la roca donde se edifica la iglesia, independientemente de todo eso, yo creo que Pedro había experimentado el más grande de los tesoros, y es la misericordia divina. Todos sabemos que San Pedro niega 3 veces al Señor,
pero es perdonado. Yo creo que ese es el momento decisivo en el cual él verdaderamente rompe y destruye todo el viejo Simón para convertirse verdaderamente en Pedro. Pues bien, su llamado. ¿Cómo fue su llamado? Fue muy interesante. Pedro había escuchado hablar de Juan el Bautista, había ido a verlo, posiblemente sabía quién era Jesús de Nazaret, o al menos, por lo menos, había escuchado hablar de él dentro de las mismas predicaciones de Juan, o dentro de las mismas pláticas de los discípulos de Juan el Bautista. Sabemos que él tenía un cierto conocimiento, por lo menos a nociones de un nuevo Mesías. Él se encontraba pescando. Su jornada había terminado. Si los que saben de pesca sabrán que se pesca durante la noche principalmente. Entonces las jornadas terminan muy temprano en la mañana. Él estaba ya limpiando sus redes, acomodando su barca, etc. Y se le aparece Jesús de Nazaret. Hay algunas diferencias en las narrativas de los evangelios. Unos los dicen que simplemente le dijo Jesús, ven y sígueme, y Pedro dejando todo lo siguió. Hay otra narrativa, principalmente en el evangelio de San Juan, donde hace un poco más extenso esto. Llega Jesús de Nazaret ante él, acompañado por Andrés, hermano de Pedro, por Santiago, por Juan y por una gran multitud de personas. Estas personas querían escuchar a Jesucristo, pero por estar a las orillas del mar de Galilea era muy complicado que todas las personas pudieran acercarse a Jesús, puesto que por un lado estaba los límites del mar mismo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le pide permiso a Juan para subirse a su barca. Este movimiento es muy interesante, porque ahora vemos que Jesucristo se sube en la barca de Pedro, le pide a Pedro que aleje la barca un poquito de la orilla, y esa se convierte en la gran tribuna de nuestro Señor Jesús, la barca de Pedro. Por eso es que nosotros hablamos de la iglesia como la barca de Pedro, porque verdaderamente es desde ahí de donde Jesucristo se presenta ante el pueblo, desde ahí lanza su mensaje, desde ahí expone la palabra de Dios, desde la iglesia, en la iglesia. Por eso es tan importante para nosotros la iglesia. No es simplemente un requisito, sino que es verdaderamente una institución de Cristo, donde el ser humano verdaderamente puede encontrar tiene ese encuentro con Dios, físico, encarnado, vivo, en la Sagrada Eucaristía. La iglesia no solo es una institución humana, es una institución divina integrada también por humanos. Es desde ahí donde entonces nuestro Señor Jesucristo lanza su mensaje a toda la multitud, desde la barca de Pedro. Y qué interesante, se aleja de la orilla, como diciendo, si ustedes quieren ir desde la tierra hasta la barca de Pedro, estar en mi compañía, tienen que cruzar por el agua. Un signo bautismal. Bien, después de este evento, Jesucristo le dice a Pedro, vamos a pescar. San Pedro le reniega y le dice, oye, Señor, espérame, tú no sabes nada de pesca. ¿Sí? Ya estuvimos toda la noche pescando y no pescamos absolutamente nada. Pero, por ser tú quien me lo pides, accedo. Vamos a pescar, vamos a intentarlo. Y es ahí entonces cuando Pedro nuevamente va hacia el mar de Galilea y se ponen a pescar. Y sucede el gran milagro, lo que le llamamos la pesca milagrosa. Es decir, que pescaron tantos peces, que no podían en la barca. Casi la barca se hundía de lo pesada que estaba de tantos peces. Es decir, Pedro, en un acto impulsivo, pero un acto impulsivo de confianza y de fe en este maestro que está educando al pueblo, que parece ser el nuevo Mesías, le pide que vayan a pescar. No es pescador, es carpintero. Pero bueno, su poder, su fuerza, su voz, su carisma, me convencen. Vamos a pescar, Señor. Voy a hacer lo que me pides. Y es ahí entonces cuando Pedro se da cuenta de que Jesús no es cualquier persona. Pedro está esperando al Mesías. Y posiblemente este Jesús tal vez lo sea. Y con la pesca milagrosa, al parecer Pedro se convence, a tal grado que cuando llegan a la orilla, descargan la barca, Pedro va ante Jesucristo, se arrodilla ante él y le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ese es Pedro. Ese impulso. Él va ante el Señor, que es algo muy importante. Él quiere ir al Señor, pero también va con toda la humildad del mundo y decirle, aléjate de mí. Yo tengo que ir a tu encuentro, pero tú no vengas al mío porque yo soy un pecador. Es un acto máximo de humildad. Y debemos entender que Pedro, por su profesión, no era, físicamente hablando, era un hombre fuerte, robusto, imponente.
pero él se dobla ante la presencia de Jesús. Ese es el verdadero Pedro, ese capaz de doblar su voluntad ante la verdad, ante lo trascendente, ante la figura de Dios mismo. Ese era el verdadero impulso de Pedro, esa necesidad de estar con Dios, y lo reconoce en Jesucristo. Se arrodilla ante él y después de estas palabras nuestro Señor, en lugar de despedirlo o algo al contrario, le ofrece toda la misericordia divina y toda la providencia divina, porque al final le dice: no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y por eso es que nosotros conocemos también al Papa como el pescador, ¿no? Es decir, aquel hombre que está llamado al encuentro con los hombres y traerlos a la barca de Pedro para tener ese encuentro con Jesucristo. Esa llamada, en ese momento donde le dice Jesucristo: te haré pescador de hombres, culminarían con el viaje de Pedro a Roma y su crucifixión. Hasta ahorita, ¿qué hemos aprendido de Pedro? Y este personaje tan interesante. Es un hombre que es capaz de reconocer su propia miseria. Es un hombre capaz de reconocerse pecador, sucio, impuro. Él tenía muy claro este concepto religioso de la impureza. Por eso él le pide a Jesucristo: aléjate, Señor, yo estoy impuro. Soy un pecador, no soy digno de que tú estés aquí en mi presencia, toques o me toques las cosas que tengo aquí en mi barca. Es decir, tú eres santo y yo soy pecador. Tú estás limpio y yo estoy sucio. Un concepto muy fuerte para el pueblo judío. Reconoce a Jesús como el Mesías por sus palabras y sus obras. No solo por lo que dice, no solo es un gran orador el Señor, sino que también confirma lo que está diciendo con los actos. Verdaderamente Pedro atestigua los milagros del Señor. Es capaz de ser humilde. Es capaz de confiar en Jesús aunque no lo entienda. ¿Quién es este carpintero que viene a decirme que me meta a pescar a estas horas del día donde no se pesca nada? Pero por él lo hizo. Es decir, una persona capaz de confiar. No es nada perezoso. Obviamente, habías pescado toda la noche, por ejemplo. Seguramente estaba cansado, agotado, destruido de la jornada, pero aún así accede a las palabras de Dios. Accede, se sube a su barca y echa las redes donde nuestro Señor le dice. No es un hombre perezoso, es un hombre listo para la acción. Es listo para enfrentar cualquier reto que se le ponga por delante. Y obviamente esto que les estoy diciendo, que acepta lo que Dios le pide de una manera especial, lo cumplirá de manera ejemplar posteriormente. Viene el llamado. Pedro accede, deja todo, abandona todo y se va con nuestro Señor Jesucristo. Se va con él. Se convierte verdaderamente en un seguidor de Jesús, uno de sus discípulos principales. Y tal vez es este carácter tan fuerte e impulsivo lo que le hacía estar ahí. Quería estar en el centro del movimiento del Señor. Quería ver todo, quería escucharlo todo. Quería verdaderamente ser un testigo de este Mesías. Es por eso cuando viene el segundo gran encuentro de Pedro con Jesús. Aunque lo acompañara por todo momento, es en esos pequeños encuentros personales que tiene el Señor con Pedro los que están transformando de una manera interna y personal a Pedro. En ocasiones Jesucristo no le hablaba a la gente, le hablaba solo a los discípulos. Pero en contadas ocasiones, muy pocas ocasiones, y se puede decir que casi en exclusiva, lo hacía también con Pedro. No solo con todos los demás, sino en la intimidad aquí con Pedro. Nada más, con él, a solas, lo enfrentaba y lo confrontaba de una manera muy especial. Se encontraban en Cesarea de Filipo, mientras ellos recorrían toda la zona de Galilea, toda la zona de Judea, nuestro Señor anunciando la palabra, la conversión, y en Cesarea de Filipo se da un encuentro muy interesante. Nuestro Señor pone a prueba a los discípulos. Primero les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres el profeta Elías, que eres un Mesías, etcétera, etcétera. Luego Jesús cambia la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién creen que surge? Obviamente surge Pedro, ¿no? Pedro, de inmediato, impulsivo, fuerte, sale al Señor y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo, me atrevo a decir que se sorprende por la respuesta. No por el contenido de la respuesta, sino por la firmeza en la que San Pedro la presenta. Por eso es que Jesús le dice de una manera especial: bienaventurado tú, Simón, porque lo que me acabas de decir no te nace de la carne y de la sangre. Te nace porque mi Padre en los cielos te lo ha dicho, por inspiración del Padre. Es el Padre quien ha hablado a través de ti. Son unas palabras muy fuertes las que estamos escuchando ahí, ¿sí?
Sabemos entonces que esta respuesta era imposible para un ser humano normal. Tenía que venir desde lo alto, desde el Padre. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo le da a Pedro la gran misión. Y le contesta así: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues bien, yo te digo a ti, esto es muy importante, es Cristo quien nombra a Pedro como la roca, Pedro. Yo te digo a ti que tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Palabra de Dios. Esto es muy importante. Yo cuando leí este texto, se los estoy leyendo ya con la palabra traducida, donde dice, yo te digo realmente que tú eres Pedro, o roca, y sobre esta piedra, o roca, edificaré mi iglesia. ¿Por qué hago este juego de palabras? Esto es muy importante. Si nosotros leemos los textos antiguos, los textos originales, como creemos que este evangelio fue escrito, que fue escrito en arameo originalmente, diría algo así: yo te digo a ti que tú eres Kepa, y sobre esta Kepa edificaré mi iglesia. Para que no haya duda alguna de que Pedro, aunque es una palabra latinizada que proviene del griego, que es Petra, que significa roca, sabemos que Pedro es verdaderamente la roca en la cual nuestro Señor Jesucristo edifica su iglesia. Pedro significa roca, no piedrita, roca, una piedra grandotota, vaya, una roca, una verdadera monstruo de roca, sobre el cual ahí puede edificar toda una iglesia nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo más importante es que le cambia el nombre. Ya no es Simón, ahora es Pedro. San Pablo toma esto, pero San Pablo lo toma de una manera original la palabra, y por eso es que nosotros encontramos en las cartas de Pablo, cuando se refiere a Pedro le dice Cefas, ¿no? En las traducciones actuales dice Cefas, pero es la misma transliteración de la palabra Kepa, roca, la palabra original en arameo. Por eso es que Pablo reconoce a Pedro como la roca sobre la cual nuestro Señor Jesucristo edificó la iglesia. Al cambiarle este nombre le está dando su gran misión, ser la roca sobre la cual está sustentada la iglesia. La iglesia, por lo menos la iglesia visible. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia en sí misma es el cuerpo de Cristo, claro. Pero necesitamos nosotros, los que estamos aquí en la iglesia peregrina, necesita esa iglesia visible. Necesito ver esa iglesia, congregarme en ella, tocarla, sentirme unido verdaderamente a ella. Ese es el ministerio petrino, el ministerio de Pedro, la misión de Pedro. Ser esa roca inamovible sobre la cual la iglesia está edificada. Y si recuerdan la parábola del arquitecto que construye su casa sobre la arena, llega el mar, llega las ventiscas y se hunde esa casa. Pero si tú construyes una casa en roca, no se cae, no se destruye, nada la tumba. Ese es el gran significado de esto. Nuestro Señor Jesucristo es quien la construye, pero la construye sobre Pedro, sobre esa roca inamovible, y ese es hoy el Papa, lo que hoy conocemos como el Papa, la cabeza visible de la iglesia, pastor universal de las almas y signo de la unidad de los cristianos. El papado a lo largo de los años ha tenido muchas transformaciones, obviamente, ¿sí? Pero su misión principal no ha cambiado desde Pedro. Se han agregado cuestiones de jerarquías, cuestiones administrativas en la iglesia, un montón de cosas que se han podido agregar, incluso las vestimentas, cosas de esas. Pero el sentido mismo de lo que es el Papa hoy viene siendo el mismo sentido que se le entregó a Pedro en aquel momento, ser el pastor universal de las almas. Y esa es la función que hoy cumple el Papa. ¿Por qué el Papa? Porque él es el sucesor de Pedro. Él es el que actualmente funge como el verdadero Pedro de nuestros días, según la línea sucesoria de obispos a lo largo de la historia. Ese es el Papa, aquel que cumple el ministerio petrino. Bueno, Pedro no comprende estas palabras. Obviamente, son palabras muy complejas aún para él, para entender todo esto de la iglesia, entender lo que significan las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, que es una cita de Isaías 22, donde se nombra el nuevo mayordomo del palacio, que tenía la autoridad dentro del palacio. No era el rey, pero tenía la autoridad dentro del palacio. Así es Pedro. Él no es el rey, obviamente no, Cristo es el rey. Pero el Pedro es el que administra ese reino.
Y por eso es que su misión es importante y no puede quedar vacante. No puede quedar vacante. Siempre debe haber un papa, un sucesor de Pedro, alguien que cumpla con esta función. No comprende Pedro estas palabras inicialmente. No comprende aún el misterio de la misión que Dios le está por encomendarle, pero después lo sabrá. ¿Sí? Incluso en muchas ocasiones Pedro busca de alguna manera intervenir no solo como un discípulo, sino incluso intervenir en la vida de Jesús mismo, hasta llegar a la promesa misma de que lo va a acompañar hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo le dice: calma, tranquilo, ya vendrán tiempos para ti, ya vendrán tiempos en los que te atarán y no podrás ir a donde tú quieras, cuando se presagia su propia muerte. Bueno, la transformación de Pedro en este momento es una forma muy humana de dejarse llevar. Pedro aún, vamos a ponerlo así, aún no está lleno del Espíritu Santo, aún no recibe toda esta inspiración, pero ya está viviendo este misterio, ya empieza a fungir incluso como un verdadero líder de los demás. Por eso los apóstoles se preguntaban quién era el segundo y quién era el tercero, porque ya sabían quién era el primero, Pedro. Y por eso les dije que tenía una importancia especial el que San Pedro fue llamado en la cuarta vez, es decir, como el cuarto discípulo. No fue el primero en ser llamado, fue el cuarto. Pero cuando vemos las narrativas de Juan dice: el primero de todos es Pedro. No está hablando en el orden en el cual fue llamados por Cristo, sino que está hablando de la jerarquía que tenía Pedro dentro del grupo de los 12, dentro del grupo de los apóstoles. Por eso era muy importante entender lo que significaba, el ser el primero dentro del contexto judío, ser el primogénito, aquel que hace las funciones del Padre. Eso era el misterio de Pedro. Por eso Juan lo dice de esta manera: el primero de todos, Pedro. Hablando de que él es el que estaba a la cabeza de ellos. No estaba hablando del orden en el cual fueron llamados, sino en el orden jerárquico que tienen dentro de la integración misma de la iglesia. ¿Todos eran obispos? Claro que sí, por supuesto. Pero de alguna manera especial Pedro ocupaba este puesto de jerarquía especial. No para mandar, sino para servir de mejor manera a los demás. Cuando Pedro declara que Jesucristo es verdaderamente el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, solo es el primero de los grandes pasos que Pedro va a tener que dar en su transformación. Pasos fuertes, pasos duros, que incluso lo van a confrontar con la más grande de sus propias miserias. Pedro entonces pasa de ser, por decirlo así, un simple discípulo, dicho de una manera muy extraña, ¿sí? Pasa a ser un verdadero testigo. Esto es muy importante. Nosotros debemos de pasar de ser simples discípulos a ser verdaderos testigos. Personas que verdaderamente somos capaces de levantar la voz para anunciar aquello de lo cual hemos atestiguado, hemos visto, sentido, vivido con nuestras propias fuerzas. Eso es lo importante de ser un verdadero testigo. Y este fue el primer gran paso de Pedro. Pedro acompañaba permanentemente a Jesús, siempre estaba con él, lo cuidaba, toda su vida ya giraba en torno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que le tocó estar ahí presente y atestiguar grandes milagros, como fue la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, las curaciones milagrosas tanto de ciegos como de leprosos, de personas con hemorragias, de paralíticos, etc. Vio a Jesucristo calmar las tempestades. Él mismo se arrojó a las aguas a caminar sobre ellas, buscando incesantemente, en un impulso, buscar los brazos del Señor. Obviamente empezó a dudar y se empezó a hundir. Pero este era el Pedro impulsivo. No le importaba brincar y correr por las aguas con tal de encontrarse con Cristo. Era un hombre lleno de emociones, y creo que esa fuerza física que tenía también la tenía de una manera emocional. Un hombre fuerte en todos los sentidos. Pero son otras palabras las de Jesús que le dice aquí en lo privado a Pedro, las que verdaderamente lo van a, voy a decirlo así, lo van a destrozar por dentro. Pedro buscaba, como todo el pueblo judío, la restitución del reino de Israel, la glorificación del pueblo de Israel. Estaban bajo el yugo romano, entonces él buscaba también todo esto. Él no deja de ser judío, él busca incesantemente también tener este movimiento de crecimiento del pueblo de Israel. Así veían ellos el mesianismo, así lo comprendían de alguna manera. Entonces, pero no tendría por qué estar exento de este tipo de visiones. Entonces, como aún no ha entendido al 100% la misión mesiánica de Jesucristo, lo que verdaderamente significaba la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, lo que verdaderamente venía a indicarnos la restitución del reino de Dios,
no lo hace caer en la desconfianza y la desesperación. Pedro se mantiene fiel, ¿sí? Y es testigo de las palabras más fuertes de Jesús. Nosotros, si nos vamos al relato del apóstol San Juan, del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Pedro ya está acompañando al Señor, está convencido que Él es el Mesías, y le toca vivir un evento impresionante, ¿no? La multiplicación de los panes. Termina la multiplicación de los panes, y todo el pueblo quiere convertir a Jesucristo en rey en ese momento, pues porque les da palabras de aliento y aparte les da comida, ¿no? Jesucristo dice no y se aleja a orar. Al siguiente día, nuevamente la multitud se reúne en torno a Jesús. Obviamente buscan pan nuevamente, que nos vuelva a dar de comer. Y Jesús dice estas palabras fuertísimas que están, como les digo, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. No lo puedo leer todo, es muy largo, lo voy a resumir nada más en algunas frases. Nuestro Señor Jesucristo les dice, de alguna manera, parafraseando, ya no les voy a dar pan ni pescado, ahora les voy a dar, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Después de una serie de discusión ahí con los judíos, Jesucristo nuevamente insiste en esta idea. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Obviamente todos se escandalizan, todos los que estaban ahí con él. Se preguntan, ¿su carne, su sangre? Duras palabras, ¿quién puede escucharlas? Esto es muy importante para nosotros los católicos, para todos los cristianos debería serlo. Estamos hablando del discurso eucarístico de Cristo. Yo les voy a dar a comer mi carne y a beber mi sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esas son las palabras de Cristo. Eso es la Eucaristía. Eso es lo que nosotros los católicos celebramos en todas las misas, la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Pero colóquense en este contexto, hace 2000 años, donde Jesucristo le está diciendo a los judíos, no, ya no les voy a dar pan y pescado, les voy a dar mi carne. Los judíos lo entendieron perfectamente bien. Tú vas a darnos de comer tu carne, tu sangre. Qué duras palabras, nadie puede escucharlas. Y muchos judíos en ese instante dejaron de seguir a Jesús. Jesús no les corrigió, no estoy hablando en sentido figurado, cosas esas, no, les estaba hablando de manera literal, nos va a dar a comer su carne y su sangre, y literalmente eso es lo que nos da de comer en la Eucaristía, su cuerpo, porque es Él en persona. Muchos judíos se alejaron de Jesús en ese momento, y en eso Jesús ve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Pedro surge y nuevamente le dice al Señor de una manera especial, de una manera fuerte, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Mesías. Pedro acaba de escuchar palabras increíblemente fuertes para el contexto judío. Pero no se aleja del Señor, no pierde la confianza. Si el Señor dijo que nos va a dar a comer su carne, pues nos va a dar a comer su carne. Le creo, lo sigo, sé que es el Mesías y me mantengo firme, aunque no entienda lo que verdaderamente está diciendo el Señor. Pedro está atónito, se está sorprendido por estas palabras, no las entiende, pero sabe que Cristo es el Mesías, confía en Él, se abandona en Él. Así es como debemos de ser nosotros ante milagros tan impresionantes como en la Eucaristía. No, tal vez no lo entendamos, tal vez si hablamos de transubstanciación, tal vez si hablamos de doxología, epíclesis y todo este tipo de terminología que envuelve en este momento tan maravilloso, para nosotros es muy complicado entenderlos. Pero esa fe sana, limpia, una verdadera confianza en el Señor, decir, pues yo te creo, a lo mejor no te entiendo, Señor, pero te creo. Es decir, los caminos y las pruebas que Dios nos pone a lo largo de nuestra vida nos hacen muchas veces confrontarlo y decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Por qué me pones en esta situación? ¿Por qué me pones en esta batalla? ¿Por qué me mandas este dolor? ¿O por qué me mandas este sacrificio? Muchas veces no lo entendemos. Estamos inmersos en el misterio de la voluntad divina. Pero aún así debemos de actuar con esa confianza. Es decir, actuar así como lo hizo Pedro. Saber que son palabras difíciles de entender, saber que son momentos muy complicados en la historia de su pueblo, pero aún así confiar en Cristo. Dejarte abandonar en Él. Esto es lo primero que aprendemos de este hombre, de este gran Pedro. Es un hombre fuerte, rudo. A ver, yo me lo imagino impresionantemente fuerte y grande.
Pero aún así se dobla ante la presencia de Cristo y le dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Sabemos y creemos que eres el Hijo de Dios. A lo mejor no te entendemos, pero confiamos en ti. Así debemos de ser nosotros ante los caminos de Dios. Debemos confiar en Dios, confiar en su misericordia y en su providencia. Que eso es lo más maravilloso que podemos hacer. A partir de este momento empezamos ya a notar dentro de las mismas narrativas del Evangelio que Pedro es el portavoz de los demás. Es él el que sale a responder por todos los demás. Él ya está actuando de una manera primigenia entre los apóstoles, siendo voz de todos y cada uno de ellos. Es él el que confiesa y proclama en conjunto la fe de los demás. Pero sabemos que Pedro, a pesar de todos estos eventos, aún sigue sujeto a la debilidad humana. Cuando se viene el momento de la presión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro traiciona a Jesús. Claro que sí, lo sabemos perfectamente. Sabemos, por ejemplo, que él había prometido ir con Cristo hasta la muerte. Y lo intentó, realmente lo intentó, Cuando viene y apresa a nuestro Señor Jesucristo, Pedro es el primero que saca la espada y se echa encima sobre los soldados. Incluso no tenía miedo en ese momento. No tenía miedo en ese momento de enfrentar a los soldados. Sabía que podía morir, cualquiera de ellos podía sacar la espada y atravesarlo en ese instante. Pedro verdaderamente estaba decidido a ir hasta la muerte con Cristo. Nuestro Señor lo calma, le vuelve a pegar la oreja a ese soldado a la que Pedro le había cortado la oreja con su espada. Obviamente todos los apóstoles huyen, incluso hay algunas narrativas que uno de ellos huye desnudo porque al quererlo apresar le arrancaron sus ropas. Pues bien, apresan a nuestro Señor, los discípulos se dispersan. Pero Pedro sigue detrás del Señor. Él va detrás de toda esta comitiva de judíos que tienen apresados al Señor y que lo llevan a la casa del sumo sacerdote para juzgarlo ahí en privado con una parte del Sanedrín, no con el Sanedrín completo, sino solo algunos ahí, los que habían tramado esta presión ilegal del Señor. Y Pedro está ahí. Pedro llega hasta ahí, él sigue detrás del Señor. O sea, Pedro está actuando con valentía. Sí, tal vez con impulso, lo que ustedes quieran, pero no era un cobarde realmente. Se presenta ante ahí y ve imposible ya la situación. Él no puede rescatar al Señor y es ahí cuando lo reconocen. Es ahí cuando le entra el miedo, cuando ve que ya no tiene acceso al Señor. Eso es lo que nos da miedo. Eso es lo que nos quiebra a todos nosotros. Sentir que ya no tenemos acceso a Dios. Es entonces cuando lo reconocen, le dicen: tú eres discípulo de Jesús. Y él dice: no, yo ni lo conozco. 3 veces lo niega. Pedro escucha el gallo, se echa a correr y huye del lugar. Esa es la gran traición de Pedro. Sabemos entonces que Pedro aún está sujeto a la debilidad humana. Pero hay un gran contraste, ¿sí? Hay un gran contraste entre él y Judas, y es lo que quiero hablar. Es decir, nosotros también caemos en este tipo de situaciones, cuando nos sentimos aislados del Señor, cuando sentimos que no tenemos su fuerza, su compañía, su compasión, etcétera, etcétera, es cuando caemos. Pero cuando sentimos al Señor cerca, nos volvemos a llenar de fuerza, de valentía, de esas virtudes que necesitamos para salir adelante en nuestra vida. Este momento de la traición pone de manifiesto eso. Estando con Cristo, vas a ser valiente. Te alejas de Él, vas a ser temeroso. Vas a caer en la traición. Vas a traicionarse incluso a ti mismo. Necesitamos la presencia de Dios para poder salir adelante y afrontar los retos de la vida. Sin Cristo nada podemos hacer. Nada. Absolutamente nada. Lo necesitamos para todo. Y esa es la gran enseñanza que nos da este evento de Pedro. Pedro era valiente en compañía del Señor, pero cuando ya no lo tiene con Él, cuando se siente solo, es cuando se quiebra. Se quiebra ante las acusaciones del pueblo. Cuando nosotros caemos, no debemos caer en la desconfianza o la desesperación, sino dejar que el dolor del pecado y el arrepentimiento nos muevan nuevamente al encuentro con Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Ese es el gran contraste entre Pedro y Judas. Podemos decir que los dos traicionaron, incluso todos traicionaron al Señor, todos salieron huyendo. Pero la gran diferencia está en cómo ellos, a pesar del dolor, a pesar de la traición, se mantienen fieles a la misericordia divina, fieles a la providencia divina. No caen en la desesperación. No caen como Judas, que se creen indignos del perdón de Dios, van y terminan con su propia vida. No.
Los apóstoles y Pedro, principalmente, habiendo traicionado al Señor, busca el arrepentimiento, busca el dolor, y eso lo mueve a pedir perdón, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sabemos que podemos caer, pero hay que buscar el perdón de Dios a como dé lugar. No ser como Judas, debemos ser como Pedro. Sabemos que podemos caer, pero levantarnos en la misericordia del Señor. Jesucristo es crucificado, muerto, pero resucita. Y se le presenta ante los apóstoles. Pedro obviamente está ahí y presencia este momento tan importante. Antes de eso, él fue el que salió corriendo a la tumba de Cristo para verificar que efectivamente ya no estaba el cuerpo ahí, si recuerdan. Es decir, era impulsivo. Él buscaba al Señor a como diera lugar. Al ver a Cristo resucitado, una nueva visión, de su experiencia como discípulo le hace comprender lo que verdaderamente significa la misión de Cristo. ¿Por qué digo esto? Pedro se da cuenta, cuando ve a Cristo resucitado, que ya la misión de verdadero Mesías no era restituir el reino de Israel, no era restituir la gloria de los imperios pasados judíos, no, sino verdaderamente este mensaje universal. Ya comprende entonces Pedro lo que significó entonces la reconstrucción del templo, por ejemplo. Ya comprendió Pedro entonces que su misión es universal, que ser verdaderamente un pastor universal, que verdaderamente hay una iglesia que tiene que acercar a todos ante ello, que es un verdadero reinado del amor, ¿sí? Y aunque todavía hay nubes en esta posible visión, ya comprende Pedro que la misión de Cristo era otra, era recuperarnos la amistad con Dios. No recuperar reinos temporales, sino recuperar verdaderamente el reino de Dios. Y por eso nuevamente él tiene un encuentro privado con el Señor. Un encuentro en el cual él necesitaba respuestas. Nuestro Señor Jesucristo no se le iba a poner fácil, claro que no. Tenía que mover la inteligencia de Pedro, mover su voluntad. Y es entonces cuando lo confronta con 3 grandes preguntas. Simón, ¿me amas? Le pregunta a Jesucristo por primera vez. Esto ya con nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, a las orillas del lago de Tiberíades. Jesús le confronta a Pedro. Pedro, Simón, ¿me amas? Pedro contesta impulsivamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesucristo le da la primera misión. Apacienta mis ovejas. Pero nuevamente le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro ya no contesta de manera tan impulsiva, pero contesta exactamente lo mismo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Nuevamente le da la tercera misión. Por segunda vez le da esta misión. Pero viene una tercera pregunta. ¿Pedro, me amas? Es aquí cuando Pedro se dobla. Y esto hay que entenderlo de una manera muy importante. Pedro se dobla. Y desde este dolor, ya está entendiendo de que él no tiene que responder dentro de sus impulsos. No debe de responder desde su propio conocimiento, sino que tiene que responder desde el Espíritu Santo. Fíjense por qué nuestro Señor le hace 3 preguntas. Y es hasta la tercera en la que Pedro verdaderamente se dobla y de manera humilde dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas nuevamente. Son 3 veces que le pregunta lo mismo. Muchos dicen que es porque Pedro lo negó 3 veces, entonces Pedro necesitaba dar 3 respuestas. En parte sí. Pero lo más importante es entender que la primera respuesta de Pedro la dio de manera impulsiva. La segunda respuesta la da de una manera humana, según su propia inteligencia, según su propia percepción. Pero es hasta la tercera pregunta cuando Pedro se dobla a la acción del Espíritu y contesta desde la humildad. Señor, tú lo sabes todo. Es decir, te traslado a ti la respuesta, Señor. Tú sabes que te amo. Ya no soy yo respondiendo, ya no responde Pedro desde su yo. Sí, por eso las primeras 2 veces la hace desde él mismo, confiando en sus impulsos, confiando en su propio conocimiento, pero es hasta la tercera cuando verdaderamente se dobla ante el Señor y dice, tú lo sabes todo. Te contesto desde tu propio conocimiento, Señor, tú sabes que te amo. Es así como nosotros debemos de responder al llamado de Dios, no de manera impulsiva. ¿Por qué? Porque es rápido, eso se puede acabar en cualquier momento, no desde nuestra propia inteligencia, porque nosotros no somos capaces de entender los misterios de Dios. Debemos de responder desde la inspiración divina, responder con las mismas palabras del Señor. Es decir, desde el conocimiento mismo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ese es Pedro, esa es su gran función, ponernos las palabras de Dios en cada uno de nosotros a través
de la acción propia de la iglesia, a través de la acción litúrgica, a través de la acción pastoral, a través de la acción como madre y como maestra. Esa es la función de Pedro, responder desde la voluntad divina. Por eso es tan importante para nosotros la figura de Pedro. Es en el abandono de nuestra bajeza a la grandeza divina desde donde puede surgir nuestra verdadera y última respuesta al Señor. Esa respuesta definitiva del seguimiento. La respuesta final es la forma en la que Pedro se rinde a la voluntad del Señor. Hago lo que tú dices, Señor. Haré lo que tú quieras, Señor. Respondo desde ti mismo. Ya no responder desde nosotros. Debemos de dejar de confiar en nuestras propias fuerzas para empezar a confiar más en la fuerza, en la inspiración y la voluntad del Señor. Es en la profundidad de la pregunta donde Cristo da a Pedro su gran misión. Apacienta mis ovejas. Esto es fabuloso. Apacienta mis ovejas. No son las ovejas de Pedro, son de Cristo. Pero Pedro es ahora el pastor. Es él que tiene que apacentar, cuidar esas ovejas. Él es a cargo de todo el rebaño. El rebaño no es de él, es de Cristo. Pero él ha sido encomendado para ser ese pastor que la iglesia necesita para mantenerse dentro, vamos a ponerlo así, dentro del corral de Dios, dentro de la iglesia. Si una oveja se sale de ese corral donde no está Pedro como pastor, pues no sé a qué corral irá a caer. Pero no es del rebaño de Cristo. Y esto va muy claro para todos aquellos que rechazan esta iglesia. Si tú quieres estar en el verdadero rebaño del Señor, tienes que tener a Pedro como pastor. Así como se oye, porque es Cristo en persona quien le dijo a Pedro, hey, apacienta mis ovejas. Tú tienes esa gran misión. Pedro entonces se convierte en el pastor porque es el que dirige a los demás, es el que conforta, porque es aquel que nos lleva la palabra de Dios, las palabras de vida eterna, es el que lleva las palabras y se las presenta al pueblo. Pero también es el que administra, es el que está a cargo de todo esto. Por eso es que nosotros hablamos de la administración sacramental, de cómo los canales de la gracia que operan dentro de la iglesia son administrados por la jerarquía sacerdotal, es decir, por aquellos que actúan en nombre de Pedro. La iglesia tiene una jerarquía y es Pedro el que nuestro Señor lo ha colocado a la cabeza. Se convierte en la cabeza visible de la iglesia. Obviamente la cabeza invisible, la cabeza principal, la cabeza es Cristo, obviamente. Pero la cabeza visible, esa que nosotros podemos ver, seguir e identificar como signo de la unidad cristiana, es Pedro. Y así lo ha sido a lo largo de 2000 años, a través de los sucesores, a través de todos esos sucesores a lo largo de la historia, que después de Pedro han ocupado han ocupado la diócesis de Roma en este caso. Porque él es el encargado de ahí, y es entonces él el que se convierte en el pastor universal de las almas. ¿Quién fue el segundo papa? San Lino. El tercero, San Cleto. El cuarto, San Clemente. Y ya pasamos al siglo II. 4 papas hubo en el primer siglo. Pedro, Lino, Cleto y Clemente. 4 papas, 4 sucesores, y todos conocieron a Pedro. Y de él recibieron esta misión a lo largo, de una manera sucesoria obviamente, recibieron esta misión hasta nuestros días con el Papa Francisco. A lo largo de la historia ha habido buenos y malos papas, claro que sí. Pero ese es el papado. Es el pastor. El pastor de la iglesia nos puede gustar, no nos puede gustar, nos puede caer bien, nos puede caer mal, nos gusta cómo habla, no nos gusta. Son tonterías realmente, al final de cuentas. Él es el pastor. Y sabemos que cuenta de alguna manera con una asistencia especial del Espíritu Santo. La autoridad de Pedro queda en evidencia y en 2 momentos de la Escritura. Es decir, el Papa Francisco actualmente, que actúa como Pedro el día de hoy, es aquel que recibe el mismo ministerio de Pedro. Y viene ejemplificado en 2 grandes textos de la Escritura que nos dan signo de su autoridad. El primero, pues obviamente, son las llaves. Aquel que tiene las llaves es el que tiene el poder, por decirlo así, dentro de ese confín que las llaves le permiten. Pedro es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Y esto es muy importante, porque es a través de Pedro, no por Pedro, sino a través de Pedro, como podemos llegar a las puertas del cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Con Pedro no me refiero solo a su persona, sino a la iglesia.
porque Pedro es la cabeza de la iglesia, el signo visible de la iglesia. Si yo quiero llegar ante Cristo, tengo que pasar por la iglesia. Tengo que convivir, dentro del ministerio de Pedro. Debo de conformarme dentro del rebaño que administra Pedro. Él no es el dueño del rebaño, no, es Cristo. Pero Él es el pastor. Es Él a quien nuestro Señor Jesucristo ha dejado a cargo de su rebaño. Las llaves del reino son el signo de la autoridad, y lo pueden ver en el capítulo 22 del Evangelio, del libro de Isaías. Ahí pueden comprender lo que significa el poder de las llaves, el signo de autoridad que estas representan. Y el segundo signo de la Escritura que nos confirma verdaderamente la autoridad de Pedro y de sus sucesores viene en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22. Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera pidió Satanás tentar a Pedro. Dice la Escritura tal cual así, que Satanás pidió permiso para sacudir a Pedro. Sabía nuestro Señor Jesucristo que Pedro quería, pero también sabría que se levantaría, y por eso les dice las siguientes palabras. Le dice, Jesús sabía que Pedro caería, pero también que regresaría a la fe y a la fuerza. Por eso le dice, cuando hayas regresado de tu caída, confirmarás en la fe a tus hermanos. Es decir, ahí le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro toda la autoridad, llamémoslo así, toda la autoridad doctrinal. Es aquel que dice que es bueno y que es malo, es aquel que dice que es lo verdadero y que es lo falso. No porque sea de Él, sino porque Él cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo, dado este ministerio petrino, dado por Cristo, por el cual Él puede verdaderamente confirmar en la fe a los hermanos. Es Él la autoridad en la fe, verdaderamente la autoridad. Tiene las llaves y tiene la obligación de confirmar en la fe a los hermanos. Eso es lo que a nosotros nos dice que es verdaderamente la autoridad. Pedro sale victorioso desde la humildad y el arrepentimiento. Es una enseñanza magnífica. Y entonces Jesús le da la misión de ser el garante de la unidad en la fe y en la verdad a todo el pueblo de Dios, como único pastor de su propio rebaño. Solo quien tiene la autoridad a través de las llaves y puede ser un verdadero juez de la verdad, así como se oye, es decir, confirmar en la fe a los hermanos. Ese es Pedro. Esa es la figura de Pedro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos del apóstol Pedro, debemos encontrar en él al hombre, al discípulo, al apóstol y obviamente aquel que es el Papa, el Pedro, el encargado, el pastor único de la iglesia visible o de la iglesia peregrina, si lo queremos ver así. Sabemos que el pastor es Cristo, claro que sí, pero ese pastor visible para esta iglesia peregrina, eso que nosotros necesitamos constantemente de la confirmación de la verdad, saber que estamos en el camino correcto, es Pedro, el Papa, el obispo de Roma. La palabra Papa significa padre, no significa otra cosa. Y aunque este papado a lo largo de la historia ha tenido transformaciones en la forma en que es percibido y en la forma en la que es representado, en la forma en que es reverenciado incluso mismo, eso no altera en nada la misión central del Papa, que es ser el pastor universal de las almas, garante de la verdad, aquel que confirma en la fe a sus hermanos y sobre todo la cabeza visible de la iglesia. Ese es Pedro. Y le debemos mucho a San Pedro. Sus viajes lo llevan hasta Roma, donde muere en el año entre el 64 y 67 del primer siglo, muere crucificado de cabeza. Así es que si ustedes ven alguna vez una cruz invertida, no es un signo satánico, es un signo de Pedro. Inclusive si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver la estatua de San Pedro en el Vaticano, van a ver que tiene una cruz de cabeza, porque él fue crucificado de cabeza. Sus restos se encuentran justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Justo abajo del altar, literal, ahí están los huesos de Pedro. Entonces, literalmente hablando, la iglesia está edificada sobre el mismísimo Pedro. La Basílica de San Pedro es porque está Pedro. Ahí está él, verdaderamente. Así decía la cripta Eni Petri. Aquí está Pedro. Y por eso es que ahí está construido el Vaticano. Vaya, la Plaza de San Pedro, todo está ahí. ¿Por qué? Porque ahí estaba él. Literal, ahí estaba él, ahí estaban sus restos. Ahí fue depositado después de morir martirizado en el circo de Nerón. Espero que les haya gustado este programa.
De verdad espero que aprendamos mucho del apóstol Pedro. Necesitamos aprender mucho de él para ser mejores y verdaderos cristianos en nuestra vida y seguir al Pedro de hoy, que es nuestro Papa Francisco. Gracias a todos por haberme acompañado. Me encomiendo a sus oraciones. Les prometo que cuentan con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.